El Toque Mágico, un podcast para todos acerca de todo. Con Luis Hurtado y Francisco Cruz. Hola, ¿qué tal, gente querida? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí nuevamente sus presentadores favoritos. ¿Qué no era lo del toque mágico? Por eso, no, pues te lo estoy cambiando, no todo siempre tiene que ser igual. Perdón. Con sus presentadores Francisco Cruz y Luis Hurtado, aquí en una nueva entrega de su programa favorito, El Toque Mágico. El Toque Mágico. El Toque Mágico. Ahora sí. Bueno, ya después de tanto jiribilla, el capítulo pasado nos quedamos con algo muy interesante, que fue la religión. Y justo ya en los últimos minutos andábamos tocando que los cómics podían citarse como versículos de la Biblia y cosas así, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Entonces, pues, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos de los superhéroes? Superhéroes es precisamente el tema del día de hoy, mi estimado. Y yo antes quisiera saber qué es jiribilla. Bueno, jiribilla es como chiste, como parranda, como fiesta, como jiji, jaja. Me parece perfecto, como la fiesta que fue el andar reinvestigando y viendo como las cosas que nos interesaban respecto al tema del día de hoy, que como les decimos es el de los superhéroes, a lo que nos truje. Específicamente, los superhéroes acuñidos como una forma, al menos desde nuestra visión, o desde esta hipótesis que estamos poniendo desde el capítulo pasado, a verlos como genuinamente mitología moderna, a verlos como una representación de lo que antes eran figuras de ángeles, ahora son figuras de hombres encapuchados y con los calzoncillos por fuera. Y bueno, como siempre buscamos primero, nos vamos al diccionario, y superhéroe significa tal cual persona de ficción que tiene poderes extraordinarios. Entonces, como tú mismo lo acabas de mencionar, los ángeles son estos seres antropomórficos, andróginos, alados, con una motivación de hacer el bien y de tener poderes extraordinarios, ya sea curar, volar, leer mentes, lo que sea. Pero se ha visto a lo largo de la Torah, la Biblia y el Corán que los ángeles tienen cierto toque divino que nosotros no. Entonces, ahorita que lo comparas, me recuerda al videojuego que después se hizo cómic, que se llama Injustice, que tiene como subtítulo Dioses entre nosotros. Porque justamente los superhéroes, al ser supers, al no ser igual que nosotros, pues sí suben a otro plano y los hace ser como dioses. Y como dices, también son una representación de nosotros y estamos ahí siempre queriendo imitarlos, que creo que es algo interesante. Si jugamos con la idea de que, como lo dice la Biblia, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo tomamos en una retórica a la inversa, podríamos decir que los superhéroes están hechos a imagen y semejanza de nosotros, que somos de cierta manera sus dioses, exacerbando las cualidades de los seres humanos a un grado que podría representarse como divino o como el de un superhombre, que justamente es más o menos la temática principal del Injustice, me parece. Superman es engañado para, por medio de sus propias manos, matar a Lois Lane, me parece. Así es. Y en este asesinato se vuelve loco y opta más bien por apoderarse de la humanidad, aprovechándose de su ventaja por encima de ellos, ¿correcto? Correctamente. Ok. Superman es como una muy buena referencia, de hecho, para que abordemos, antes de abordar un poco más a fondo de las connotaciones tanto filosóficas como interpretativas que nosotros le hemos estado dando al asunto de Injustice, asuntos como Watchmen, etcétera, etcétera, y demás referentes que iremos a lo largo del podcast mencionando. Vamos un poquito para la estructura histórica en sí misma de la evolución de los cómics, de las eras de los cómics, para relacionarlo con las estructuras de pensamiento de las épocas endémicas de cada uno de ellos, ¿correcto? Correcto, me parece muy bien. Pero antes es importante saber qué es un cómic. Y un cómic es una especie de cuento, historia, tal cual es un medio de comunicación que expresa narrativas u otras ideas usando una serie de imágenes fijas, usualmente combinadas con texto. Típicamente se muestra como una secuencia de paneles de imágenes o viñetas. Entonces,
Tal cual es un cuentito que nos está contando con imágenes que van ordenadas en cuadritos y que usan onomatopeyas, globos de diálogo o subtítulos. Básicamente es un cómic, creo que todo el mundo ha visto un cómic, ya sea en el periódico o que lo tienen ahí en el Sanborns y lo estás hojeando, o incluso en las películas de cómic llegan a hacer alusión a este tipo de viñetas y este tipo de impresión gráfica. Entonces el cómic puede dividirse en diferentes cosas, en diferentes géneros, como el político, el cómico, el satírico y en este caso el de superhéroes. Entonces, el de superhéroes empezó en los años 30. Primero había algunos superhéroes como el Zorro o el Fantasma o como Popeye, por ejemplo, también es como un tipo de superhéroe, pero el arquetipo que todos conocemos de ser super, como dirán en Los Increíbles, nos lo dio Superman en 1938. Los Increíbles, dijiste, pero ajá. Sí, ¿qué dije yo? Los Increíbles. Ah, bueno, los Increíbles. Nos lo dio Superman en 1938. Sí, justamente vamos un poquito más a la estructura, justamente lo que hablaste, la estructura arquetípica de los superhéroes que viene siendo como origen. Superman, la bandera, por decir, el barco que zarpó en esta primera expedición. Dices que fue el arquetipo y el referente original es Superman, ¿no? El referente que mejor tenemos acuñido como esta exacerbación de las cualidades del hombre viene siendo el superhombre, The Superman. Así es, y bueno, el Superman nos da este arquetipo de superhéroe que cumple con algunas características que son tener un disfraz o vestuario, de preferencia sin capa, como diría Edna Moda. ¡Sin capa! Tener un alias o un sobrenombre. Yo soy Iron Tener Man. habilidades extraordinarias, una o varias. Y tener una misión altruista. El superhéroe tiene que ser bondadoso y no esperar nada a cambio. Entonces, si alguna de estas no se cumple, ya no cumple con el llamarse superhéroe. Podría ser supervillano tal vez, o villano a secas, o héroe a secas, pero el tener superhéroe tiene que cumplir con esto necesariamente gracias a Superman, que es el primer superhéroe, por así decirlo. Correctamente. Aparte, aquí estamos también hablando de cierta manera de una cuestión escritural. Creo yo, lo podemos mezclar al igual que las interpretaciones de Los Ángeles, con esto que estábamos hablando de la relación directa que tienen o el parecido que tienen a los superhéroes. O sea, no necesariamente todos los ángeles tienen representaciones que son tan amigables de ver o tan gentiles a la vista. No todos los ángeles como tal tienen un propósito 100% bueno, a pesar de que definitivamente todo este es altruista y divino. Y no sé, es ahí donde, al igual que en Los Ángeles, existirían jerarquías de las que también vamos a hablar en el mundo de los cómics para definir la manera en que fueron elaborándose. Lo definimos, como me estabas comentando, en distintas eras. Así es. Y cada una de estas tiene como ciertos nacimientos de ciertos héroes propios de cada una o de ciertas cualidades, ya sea de menor, ¿cómo decirlo? Menor veneración, por ponerlo de alguna manera, con respecto a sus homónimos de tiempos más recientes. Empezaríamos con Superman en 1938 y ahí se abre la era dorada de los cómics. Esta era va de 1938 a 1950 y abarca la salida de la Gran Depresión y de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces todo este nacimiento de cómics se debe a el arte y a la propaganda queriendo decirle a la gente: no se preocupen, hay esperanza, a partir de esto vamos para arriba. Necesitamos que ustedes crean nuevamente en que mañana todo va a estar bien. Y en eso nace Superman, el símbolo de esperanza. La S que tiene Superman en el pecho significa esperanza. Entonces, de ahí también nace Batman, Capitán Marvel, Wonder Woman y Capitán América, que son los primeros superhéroes que étnicamente trataron de cubrir los espectros más populares de ese entonces y decir: sí se puede, sí hay esperanza y hay justicia para todos nosotros que sufrimos esta tragedia de Al Capone, de Hitler, de todo esto que nos viene ocurriendo. Y ni siquiera como una cuestión simbólica, tanto como lo puede de repente disfrazar las escrituras bíblicas o cualquier otra de una forma metafórica. No, ahí es como casi incluso alegórico
y directo a cómo lo está haciendo, porque no es coincidencia que un héroe endémico de Estados Unidos, un héroe que promete ser esta esperanza de la que estás hablando, resulte con los colores idénticos a la bandera de Estados Unidos. No, y que justamente se llame Capitán América. No, me estoy refiriendo específicamente a Superman, a los colores azul y rojo de Superman. Y aparte no solo eso, sino las cosas que hace Superman en algunos de sus cómics. Por ejemplo, en lo que va transcurriendo la historia, como este Superman que de hecho derrota a Hitler. O también Capitán América que también derrota a Hitler. Pues es que justamente también lo que acabas de mencionar es muy claro. Los colores en los trajes o en los uniformes de estos que acabamos de mencionar, Superman, Capitán Marvel, Wonder Woman y Capitán América, azul, rojo y amarillo los encontramos en estos 4 trajes. El único que no sería Batman, pero el Batman actual. Si nos regresamos al Batman original, podemos encontrar azul con amarillo, nada más nos faltaría el rojo, que lo contribuye Robin. Entonces también la alegoría de colores y la psicología de colores ayudó mucho a que la era dorada sanara literariamente a la población, por lo menos de Estados Unidos y de ciertas partes de Europa. Perdón, es que esto es un comentario aparte, no directamente con los superhéroes, sino en relación a esto que decimos de sanar esta herida. Es un término que me parece muy adecuado, que por lo mismo no es coincidencia que a raíz de la Segunda Guerra Mundial, una de las obras de ficción que más le importaron a Japón fue la de, por supuesto, Godzilla, por lo que representaba que un poder externo de procedencia nuclear viniese a causar destrucción sobre el pueblo japonés y que ellos tuvieran que solidarizarse para poder deshacerse de este enemigo. También dio como una cierta catarsis a este pueblo, precisamente como lo que también buscó dar astutamente el creador de cómics americano al acuñir estos colores y mostrarlos ya fuera discreta o menos discretamente en sus obras de ficción. Y es muy atinado lo que mencionas de Godzilla porque justamente nos da pie a la segunda era de los cómics, que sería la era plateada, que va de 1956 a 1970. En la era plateada nace Astro Boy, que justamente Astro Boy es esta respuesta de Japón en el ámbito de los cómics y los mangas y el anime, y hacer una referencia directa a esta nueva revolución tecnológica que se dio a raíz de la Segunda Guerra Mundial y de la bomba nuclear. Y de igual manera, Astro Boy es una alusión a Superman, porque Astro Boy está inspirado en Mighty Mouse y Mighty Mouse está inspirado a su vez en Superman. Entonces, vamos viendo cómo va Superman desde 1968 alterando la cultura ya de otro continente, que ya va influyendo en esta globalización y en este capitalismo que se nos empieza a meter a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y que la era plateada va a estar posicionada en la Guerra Fría y en esta incertidumbre de catástrofes nucleares, y entonces todos los cómics van a hacer alusión a la ciencia ficción. Por supuesto, y de hecho, perdón, hablando también justamente de Superman y de esta, por decirlo, dilución de la idea de Superman en otro personaje y otro personaje y otro personaje, o esta inspiración, como quieras llamarlo, al final viene siendo lo mismo que estábamos platicando ahorita, que todo esto se va derivando de cada vez algo más atrás, más atrás, más atrás. O sea, siempre, como lo hemos dicho, todo se relaciona en nuestro programa y todo encuentra como que una forma de llevarse uno con lo otro, porque a final de cuentas todo está intrínsecamente conectado, aunque no lo querramos ver. Y precisamente con los cómics no es diferente, porque qué tanto dista de ser Superman solo una exacerbación de mitologías religiosas que de cierta manera algún escritor, no sé el nombre del creador de Superman, eso la verdad sí me faltó. Jerry Siegel. Jerry Siegel. El señor Siegel, no sabemos, no lo conocemos, no conocemos su historia, estaría padre investigarlo. No sabemos si acuñe estas características de superhéroe desde un punto religioso o con un ámbito religioso en el cual él creció, que le ayudó a influenciar la creación de este personaje, o si es completamente reservada la idea. Pero a lo que voy con esto es justamente esto que mencionas de Astro Boy también, y esto que mencionas de Mighty Mouse, cómo cada una de estas cosas va afectando el futuro de la que sigue y de la que sigue y de la que sigue, y por lo mismo se hacen estas eras en la que, a pesar de conservar los mismos superhéroes, ya empiezan a afrontar problemáticas diferentes y tú tienes que adaptarlo a la era en turno.
que es la era, me imagino, la que viene a continuación, y también cuando se crean diferentes problemáticas sociales y diferentes aproximados alrededor de los superhéroes nuevos que hay, como es el caso de los X-Men, que me parece también surgen en la era plateada, donde ya también empiezan a abordar temas de desigualdad social, de gente no queriendo tanto la guerra, de gente un poquito más inconforme, de gente decepcionada, donde se le prometió que tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial ya iba a tener paz y después se ven obligados a unirse contra este enemigo del comunismo, el cual también no solo a las obras de ficción de los superhéroes, sino que a otras ficciones logra perpetuarse en la mente no solo de los americanos, sino de mucha parte del mundo en general, que el enemigo era el rojo, y entonces toda la ola de pensamientos críticos que surgen por parte de los creadores de ficción en torno a este planteamiento de, pues, el tío Sam, por decirlo de alguna forma, de que había un enemigo específico y que era todo aquel que pensase, entre comillas, de rojo. Y justamente lo que mencionas, tanto lo de este enemigo en común, que vemos que justamente regresamos a lo de la Guerra Fría, un ejemplo que se me ocurrió así rapidísimo es Otto Octavius, el enemigo de Spider-Man. Es un alemán científico que se vuelve loco. Ahí te están diciendo, hey, cuidado porque allá, a pesar de que tienen mucha ciencia, se les deschaveta la cabeza. Y también regresando a lo que decías de las alusiones religiosas, no solo tú lo ves. Goebbels, el de propaganda nazi, que era la mano derecha de Hitler, se dio cuenta de que Jerry Siegel era judío y justamente dijo, oye, Superman es judío, tu cómic es judío, y fue baneado de Alemania porque hacía alusión al enemigo público de ese entonces. Y también un rabino británico que se llama Simcha Weinstein dice que Superman puede verse como Moisés. Así es la historia fácil de Moisés. Es un bebé que es mandado lejos por sus padres en una canasta para escapar de la muerte y es adoptado por una cultura foránea. Eso es Superman, un alienígena que es mandado a la Tierra y que es adoptado por dos granjeros de Kansas. Y el nombre de Superman, Kal-El, que es como su nombre extraterrestre, Kal-El se asemeja a una palabra en hebreo que significaría voz de Dios. Y un historiador que se llama Larry Tai sugiere que voz de Dios también es una alusión al rol que tiene el profeta Moisés. Y regresando también a lo de los ángeles que mencionábamos al principio, Kal-El, el sufijo el, se encuentra en todos los ángeles judio-cristianos como Gabriel, Miguel, Ariel, Gamaliel, Uriel, Rafael, Asael, que como dijimos son humanoides alados que hacen el bien y tienen superpoderes. Entonces la verdad es que sí podemos encontrar muchísimas alegorías en cada uno de los personajes que se van creando en estas eras. Nada más una pequeña puntualización al respecto. El sufijo el quiere decir etimológicamente que proviene de lo divino. Así es, de Dios. De Dios, justo. Y la era de bronce va de 1970 a 1985 y aquí se empieza a poner oscura la cosa. Digamos que aquí empiezan a nacer estos dioses del inframundo, de las artes oscuras, que sería la política y las inquietudes sociales. Aquí nacen antihéroes como Punisher, Wolverine, Ghost Rider. Se revive a Daredevil ya como un personaje justiciero. Aquí ya vemos esta necesidad del héroe por dejar la capa atrás y decir, ya estoy cansado de que la sociedad me vea como la persona buena y que crea que soy antibalas, ¿no? Y no solo eso, también esta problemática de darse cuenta de que por más que le ayudes a la sociedad, ellos no se ayudan a sí mismos. Entonces frustra al grado de querer tomar tú la justicia en tus propias manos. Y después venimos a la era moderna, que es de 1985 al presente, que sería el posmodernismo de los cómics, donde vemos estas novelas gráficas como Watchmen, V de Venganza, La Cosa del Pantano, From Hell, que justamente ya nos dicen que los dioses se murieron, que los dioses somos nosotros, que ya llegamos a este apocalipsis. Creo que la era moderna es el anuncio del apocalipsis en una alusión a la Biblia, y que ahora nos toca a nosotros ser ese superhéroe. ¿Qué otra interesante similitud tiene ahí con el tema de la religión? Justamente la mayoría de los universos, o al menos la mayoría de los héroes, tengo entendido, tienen al menos un cómic o una serie de cómics o un como capítulo, episodio, como quieras llamarle, en el que pasa el apocalipsis
dentro del universo de ese héroe, o dentro de la vida, o dentro de la perspectiva de ese héroe, y cómo ese héroe lidia con el apocalipsis. El más reciente caso y más notorio que tenemos es, por supuesto, gracias a Marvel, con Thanos en las Gemas del Infinito. Y es que justamente al ser una representación de nuestra sociedad y de nuestra cultura, vamos a ver estos arquetipos sociales repetirse una y otra vez. Un Génesis, un Éxodo, esto que ya está muy incrustado en nuestra sociedad, estas estructuras de eventos, los vamos a ir repitiendo para también transmitirlo. Porque al haber ateos, agnósticos o gente que no está interesada en seguir esas dogmas, debe de haber alguna otra forma de representar estas figuras cósmicas que siempre nos han dado vueltas en el inconsciente colectivo. Y justo en respuesta a esto, a mí me resulta importante ponernos a pensar también de dónde surge o cuáles son las intenciones, ya llegando a la era del posmodernismo, la manera en que los cómics evolucionan o han evolucionado para apelar a qué tipo de audiencias o con qué tipo de objetivos. Porque, por ejemplo, esto es una historia mito urbano, bueno, ni tan mito urbano, es algo que el mismo Stan Lee dijo en varias entrevistas, que lo que él quería con lo de los X-Men, al crearlos, o al empezar a fomentarlos como los apartados de la sociedad, era que la gente entendiera la manera en que son tratados los homosexuales en ciertos tiempos en Estados Unidos, los negros. De hecho, hasta la fecha sigue siendo una sociedad bastante racista. O sea, en general, toda aquella persona que el común denominador discrimina, que también muy ágilmente está mostrado en los cómics, porque hace hincapié en que la mayoría de los superhéroes sean de alguna etnia o de algún color de piel que no sea blanco. No todos, por supuesto, pero sí como que la gran mayoría. Y bueno, sin obviamente despegarse de esta necesidad propagandística de que el alemán es el malo y todo eso. ¿Verdad, Magneto? Te hablamos a ti, Magneto. Pues sí, y es que también a raíz de la edad de bronce y de esta edad posmodernista, como lo mencionas, hay una inquietud por las minorías o por las otras etnias que no son representadas de decir, ¿qué onda? O sea, ¿por qué solo el blanco güero puede ser Capitán América? ¿Por qué solo el castaño blanco puede ser Spider-Man? Y ahí es cuando nace Miles Morales, cuando nace el Superman rojo, que es ruso, superhéroes mexicanos, superhéroes hindús, superhéroes japoneses como Shang-Li. Indios, perdón, de diferentes etnias. No estoy seguro si hay árabes, pero seguramente hay árabes. Ya se ha ido globalizando este aspecto de los cómics. Y nuevamente, como en la antigüedad que tenemos 20 millones de dioses, ahora actualmente tenemos 20 millones de superhéroes, incluso divididos en religiones, por decir DC, Marvel, Dark Horse, diferentes franquicias que se ponen a competir y que los fans se ponen a debatir si Iron Man es mejor que Batman, que si Spider-Man es mejor que los Guardianes de la Galaxia, o poner a prueba los conocimientos de tu otro fan para dar pie y legalidad de que tu superhéroe es superior. Porque así se ha vuelto la sociedad. Justo se me hace bastante ironía que al hablar todo esto de los superhéroes, hicimos una alegoría muchísimo más a aquello con lo que teníamos miedo de hablar ofensivamente respecto a la religión. Y toda la alegoría en sí misma es la ofensiva. No sé si concuerdes con lo que estoy diciendo. Por lo que lo estoy escuchando, esto que dijiste específicamente, se me hizo muy de pelear por cuál dios es mejor que el otro, ¿sabes? Como alguien que neta quiera matar a otra persona solo por predicar otra religión, que sí pasa, porque sí hay asesinatos de cristianos en ciertas regiones, así como hay campos de concentración para musulmanes en China y demás. Sin hablar mal de China porque nos cancelan y ellos van a ser los dueños del mundo. De una vez me pronuncio... Actualmente me pronuncio en favor de nuestros dominadores del mundo próximos, los chinos, y juro lealtad al reino de Xi Jinping. Anotado. Y pues... Dios santo, me cortaste con propaganda china. Justamente, ¿no? Y perdón, me parece bastante adecuado y digo, para romper un poquito la tensión, pero justo ahí, ¿qué superhéroe moderno nos va a salvar o qué vamos a acuñir o qué se nos va a ocurrir ficticiamente para combatir la idea al menos
filosófica, porque a fin de cuentas me parece un combate a la represión ideológica, que es como lo que yo estaba por abordar, esta necesidad de dónde se crearon ciertos superhéroes o de dónde surgieron ciertos superhéroes para poder como llegar a ser, o sea, qué necesidad los trajo a la existencia, ¿sabes? Pues justamente regresaríamos a lo que dijimos en el capítulo de religión, dependiendo de tu cultura, de tu demografía, de tu geografía, puedes crear estas entidades, estos dioses, estas representaciones y verte representado o no en ellos, porque a pesar de Superman ser estadounidense, yo puedo sentir cierta empatía o cierta representación en él, pero a lo mejor no en todo, pero existe tal vez Wolverine. Y siento que por ahí va más mi manera de ser. Entonces me voy a ir a leer esos cómics, a entender ese personaje, a decir, el mundo no puede ser tan feo como lo pintan las noticias. El mundo puede ser fantástico y puede ser entendido de una manera más digerible. Y tal vez, no sé, como Rocky, salvar y acabar con la Guerra Fría con una sola pelea. A lo mejor un cómic o un movimiento literario puede apaciguar guerras o conflictos entre naciones. Suena romántico, pero esa es la tirada final de todo este arte, creo yo. El poder decir, todos somos iguales. Es que es la comparación que hacemos, o sea, no por nada está directamente este capítulo después de la religión, porque a fin de cuentas, la religión busca hacer eso, sí de una forma adoctrinada y sí con un sistema de reglas que de repente, con cierta libertad de pensamiento y menos estructura conservadora, vas a darte cuenta que son un poquito restrictivos. Obviamente, pues hay lugar de comparar y hay lugar de ponerlos los dos y decir, vaya, es que son como dos gotas de agua esto de la religión y los superhéroes, sin necesidad de faltarle al respeto a la religión, sino por la manera en que está construido un superhéroe y sus orígenes, y como todo lo que podemos decir y pensar de ellos, desde el hecho de poder tener un panteón. Y esto ya moviéndome un poco no solo a superhéroes, sino a otro tema que pues es el que yo andaba diciendo de mitologías modernas, en el que tenemos gente, como lo mencionaste en el capítulo anterior, como J.R.R. Tolkien o como Lovecraft, que tienen panteones de dioses o distintas explicaciones teológicas, por decirlo de alguna forma, ante la gran pregunta de por qué estamos aquí, ¿sabes? Claro, y también George R.R. Martin, por ejemplo, toma ambos, tanto Lovecraft como a Tolkien, para hacer otros nuevos dioses. Stephen King también tiene sus propios dioses. Estos literatos que se dedican a generar mundos y leyes que rigen estos mundos, también se ven en la necesidad de crear dioses. Y como lo mencionamos también en el anterior, incluso Star Wars, esto de la religión Sith Jedi, se puede tomar literal y manejarse como algo cotidiano. Este adoctrinamiento, esta filosofía de siempre ser bueno y calmado, usar la fuerza. A lo mejor no tienes poderes, pero pues puedes percibir la fuerza de una manera romántica. La cientología también creo que hace un poco eso. Sin ofender a la cientología, me parece justo también un momento importante para recordar que lo que tienen, al menos de similar de lo que estoy escuchando todas estas religiones, es que todas te presentan una oportunidad de ser bueno desde la perspectiva de cada una de las religiones con respecto a lo que ser bueno es. ¿Me explico? Claro, regresamos al arquetipo de superhéroe, quitándole lo super nada más. Correctamente. ¿Qué es lo que hace a una persona un héroe o qué es lo que hace a una persona valerosa y digna de estas cualidades como para llamarse un personaje especial, un héroe propiamente? Y los héroes los hemos encontrado en toda la historia. Ahorita me acordé de un ejemplo burdo como Hércules, que quiere convertirse en un héroe, y toda la película es entender que el ser un héroe no es ser súper fuerte o ser súper guapo o ser súper millonario. El ser un héroe es ser abnegado y ser benévolo y siempre tener principios claros que no van a romperse tan fácil, porque si no, no serías un héroe, serías como cualquier persona. Una religión nos dice que todos tenemos que ser héroes, que todos tenemos que llevar esta vida recta y de armonía con todos los demás, porque justamente, independientemente de un bien propio, como sería irnos al cielo o al Valhalla o al Edén o donde sea, es que todos evolucionemos como sociedad.
¿no? Y que se acaben las guerras, que el capitalismo evolucione, que el soplo divino lo manejemos de una manera más brillante y que todo lo que se nos ha dado, pues lo usemos para el bien. Pues esto, y perdón, como lo dije hace unos momentos, creo que todo lo ofensivo que saltamos o que evitamos decir en el tema de la religión, lo saco a colar de cierta forma nada más por la pura comparación y alegoría, refiriéndome un poquito a lo que ya dije antes de cuál dios es mejor que el otro, a algo de lo que vamos a hablar en el futuro más próximo de hecho del que creen, que es la veneración a estos dioses, que es lo que causa fanatismo. ¿Y qué es lo que causa el fanatismo? Una gran cantidad de seguidores y fanaticada. La gente, las fanbases, la gente que es fan de una cosa. Y justamente los cómics tienen su fanaticada bastante visible, o sea, muy fácil de distinguir, de ver que traen sus playeras de Superman, de Linterna Verde, incluso escuchas cómo hablan en otros idiomas o hablan de cosas diferentes, como nos ha pasado a ti y a mí, que vamos en el Metrobús y estamos hablando de League of Legends y la gente se nos queda viendo con cara de ¿qué está pasando? Sí, sí, claro, porque estos dos, porque están hablando del continente de Runeterra y quién es el dios este y por qué está esto y por qué son los Solari, que es todo eso. Y de igual manera pudimos hablar de Dark Souls y como tú ya sabes, te encanta, todo ese mundo tiene sus propias reglas, sus propios dioses, su propia mitología y alguien podría clavarse horas hablando de eso y quien lo escuche diría, wow, qué religión tan extraña o qué trip tan extraño, pero justamente todo es reflejo de todo. Con respecto a Dark Souls, esa persona podría ser yo. Ese alguien del que hablas. Hola, me presento, yo lo conozco, soy yo. Justamente, si tú por supuesto me lo permites en el futuro, me gustaría hablar de ello, pero evidentemente con objetivo. Ya lo habíamos mencionado y es algo que yo ya también he dado indicios en capítulos anteriores. Lo que dije del camino de la mano izquierda. Esta creencia de que el origen y la capacidad de creación y demás no viene de un ser externo, sino desde nosotros mismos. Y Dark Souls es como una clase maestra de todo esto, pero si me pongo a hablar de ello me voy a clavar bastante tiempo. Entonces, pues nada, retomemos un poquito más el tema de los superhéroes antes de embotellarlo, como siempre por el momento, porque siempre tenemos algo más que decir de todo lo que hablamos. Pues creo que me gustaría tocar lo que tú querías hablar acerca de Lovecraft y Cthulhu y todo este monstruario, porque de igual manera, como lo mencionaste al inicio, no todos los dioses son nuestra semejanza. Y de igual manera, como lo mencionaste en el de religión, hay algunas similitudes con los animales o las plantas que nos rodean. Entonces hay dioses que podrían parecer monstruosos, incluso podrían parecer que son los villanos, como sería Lucifer, el diablo en la judeocristiana. Sin embargo, también cumplen con el papel de la dualidad que hemos visto en el taoísmo y en las religiones antiguas. Entonces, ¿qué nos podrías platicar de eso? Que justo uno de los puntos centrales de Lovecraft, o al menos desde como yo lo he interpretado, lo que le he leído, que pues ya ha sido mis mitos de Lovecraft, básicamente los mitos de Tulu, que lo aterrador de estas criaturas o de los entes Lovecraftianos es que a pesar de sí tener similitudes con respecto a animales y seres humanos, porque por cierto este es un dato curioso, hay una teoría que postula que los seres humanos somos incapaces de imaginarnos cualquier criatura que no tenga ya sea características animaloides o humanoides. Tú no te puedes imaginar algo, por ejemplo, que no tenga tentáculos. O sea, si tiene brazos y piernas, pues ya será medio humanoide. Pero si lo tratas de hacer no humanoide, va a tener, ya sea, y de hecho esto es referencia a una cosa que tú me enseñaste cuando yo habré tenido 16, 17 años. El tiburón o el escualo este, a base de brea, con las costillas expuestas y con los ojos así naranjas. Es una criatura fantástica, es una criatura única, es una criatura no vista y sin embargo recopila ciertas características de criaturas existentes. Esto para referirme directamente a lo de Lovecraft, por más aberrantes que son sus criaturas y cómo te trata de describir lo indescriptibles que son, siguen de cierta forma recuperando o recopilando ciertas características de, como les digo, animales o humanoides. Y eso es como la finura o lo que te trata de dar a entender y lo que se siente mucho más de Lovecraft cuando lo lees, que
que cuando alguien te lo cuenta, como es el caso de ahora, te dice o te pone cosas que cuando tú las tratas de dimensionar provocan un miedo genuino, porque por ejemplo hay un dios que se llama Nyarlathotep, que básicamente es un dios que está presente en todos lados. De hecho, una exacerbación moderna de Nyarlathotep, porque Nyarlathotep es representado como una nube de nebulosa roja y morada en caos eterno, con un ojo así, con ojos infinitos, con un montón de ojos. Tiene más de miles de millones de ojos por todos lados, y en teoría, la manera en que el Nyarlathotep está involucrado hoy en la época moderna es a través de los celulares de todos, que es como una representación actual de un dios antiguo por parte del panteón de Lovecraft, que es el observador, y así como está él, están muchísimos dioses. No me acuerdo si esto sí es lo de Lovecraft, pero es un dato también muy, muy interesante, que el dios primigenio es la abuela, the grandma. Pero lo que es curioso es que es un juego de palabras. Grandma en realidad hace referencia a grandma, que es mo de fauces en inglés. Entonces la traducción sería enormes fauces o grandes fauces, pero el juego fonético de las palabras hace que suene como grandma o abuela. Y pues eso, o sea, es como que el dios primigenio, y de este dios salen otros que son igual de malignos y todo. Pero lo curioso, o la razón por la cual como que cuento ciertas atrocidades del panteón de Lovecraft, es que al final la mayoría de estos dioses no tienen ninguna intención positiva con los seres humanos. De hecho, hay unos, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de ese en particular, creo que Yog-Sothoth se llama, que básicamente es similar a Nyarlathotep, en que es una nebulosa que existe en el espacio, y se supone que la Tierra es más bien una pústula, un cáncer que tiene esta nebulosa que se está tratando de extirpar, y que ese es el origen de la Tierra. Y entonces, más allá de la creencia de que estamos aquí por designio divino, estamos aquí por mera coincidencia, y el universo, y específicamente los antiguos, son totalmente indiferentes ante nosotros, nuestra presencia y nuestras vidas. Pues suena un turbotrip. La verdad es que Lo es. Lovecraft es muy famoso justamente por haber creado estos monstruos y estos cuentos tan crípticos, tan no literales, porque no es como leer a Edgar Allan Poe, es un poco más profundo y existencial. Y tres cosas. Uno, si hubiésemos estado en cámara, hubieses visto la sonrisa que me salió, porque no, o sea, no creí que te acordaras del tiburón que mencionaste ahorita, porque bueno, la gente no sabe, yo en la universidad me dejaron hacer un cuento, novela, lo que sea, corto, y dentro de esta novela escribí acerca de estos 4 monstruos que tienen estas cualidades animalescas, y entre uno de ellos era un tiburón con las costillas así. Y pues sí, todos, como dices, todos los que crean monstruos o crean estas criaturas van a tener referencias de los animales que existen. O sea, no podemos sacarnos de la manga algo que no está en nuestro acervo. Y de hecho, en Stephen King, en la novela de It, de eso el payaso, It es un ente como Lovecraftiano, es un ente que no tiene forma, que es cósmico, y que la única forma, la forma más terrorífica que le podemos dar es la araña que sale al final. Es como su máxima expresión, pero de igual manera le damos una forma animalesca. Y la otra que mencionabas, que también me recordó a American Gods, esta novela de Neil Gaiman en donde los dioses ahora evolucionan a ser el internet, la economía, la política, estas garras que nos tienen, un poco alusión al Moe, a las fauces que nos aprisionan en nuestra vida cotidiana y que nos hacen dudar de nuestra existencia y de nuestro propósito, y que justamente la religión trata de compensar, que a pesar de que existen todas estas problemáticas sociales que se vienen dando más fuerte cada vez que avanzamos tecnológicamente, pues la religión va a estar ahí siempre diciéndonos Dalai, o si no la religión, los superhéroes. Ajá, que algún camino ficticio vamos a encontrar, porque a fin de cuentas eso es a lo que nos dedicamos todos, de alguna u otra forma, excepto los 100% escépticos, que es difícil encontrar uno. Pues sí. Y pues nada,
Yo creo que de esto nos vamos a poder seguir ampliando y me parece muy interesante. Creo que también esto de Lovecraft y eso que dijiste de todo el trip de Lovecraft, vaya que nos podemos clavar precisamente porque sí, aborda miedos muy interesantes y muy profundos del ser humano y ciertas cosas desconocidas y ciertas descripciones que sí hacen que se te enchine la piel. Entonces, pues nada, yo creo que lo dejamos por el momento aquí. Así que, pues sí, efectivamente yo creo que hemos cubierto bastante apasionadamente el tema del día de hoy, mi estimado Francisco, y que lo podemos concluir fructíferamente por el momento. Pues sí, creo que no hay nada más que agregar, más que el siguiente tema también va a estar relacionado, ya lo mencionaste, si no lo cacharon, vuelvan a escuchar el capítulo, y solo quisiera terminar con una de mis citas favoritas de los superhéroes, si me lo permites. Adelante, por favor. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vigía. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder, la luz de Linterna Verde. That those who worship evil's might, beware my power, Green Lantern's light. Correctamente, y pues sí. Terminando como finalmente una alusión a que también hay rezos, también hay juramentos y también hay pues estos rituales. Correcto, que también justo es la razón por la cual este tema fue directamente después de el de religión, que esperamos también les haya gustado. Y pues nada, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, háganos el paro de si nos escucharon en Spotify, váyanos a dar el amor en YouTube. Y ya saben, compártanos nuestras redes sociales, LHurtado95, TikTok, Instagram y demás. ¿Contigo cuáles son? John Frank Mulder en Twitter y JaxBit en Instagram. De todas maneras, como dices tú, Luis, por favor vayan a YouTube, ahí suscríbanse, denle like, comenten, porque eso nos va a ayudar mucho a poder regresar a nuestro partnership y poder empezar a monetizar nuevamente. Entonces, muchas gracias por escucharnos, síganos dando mucho amor, nosotros seguiremos dándoles mucho más amor e información. Yo soy Francisco Cruz. Yo soy Luis Hurtado. Esto fue El Toque Mágico y nos vemos. Hasta la próxima.